Y vamos una vez más a número 6. Vamos a número 6:22. Vamos a ponerle acelerador a este asunto, a este tema. Y creo que así como vamos a terminarlo el próximo domingo. Y cerramos este tema que lo hemos venido estudiando. Hemos venido estudiando cómo funciona la bendición de Dios. Hoy vamos a ver algo muy importante, algo que es muy estratégico en su vida espiritual. Vamos entonces, número 6:22 ahora. Vamos al Antiguo Testamento, al Pentateuco. Y leemos la bendición sacerdotal. A ver, la bendición sacerdotal. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Padre, ayúdanos, Señor, a predicar tu palabra. Danos poder, unción, revelación y autoridad para compartir tu palabra en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Tome su asiento. Hemos estado hablando estas semanas acerca de qué significa tener la bendición de Dios con nosotros. ¿Alguien aquí está interesado en tener la bendición de Dios en su vida? Dígame un fuerte amén ahora. Muy bien, nos interesa el tema. Hemos estado hablando de cómo poder conectar con la bendición de Dios. Y dijimos en primer lugar que Dios nos bendice porque nos ama. ¿Cuántos amados de Dios hay en esta casa en esta tarde? A ver, creo que no lo dije muy bien. ¿Cuántos amados de Dios hay en esta casa esta tarde? Dios te bendice porque te ama. Esa es una gran noticia. Luego hablamos el potencial de la bendición de Dios. Y dijimos la bendición de Dios es integral, es invencible, nos protege y es eterna entre muchas cosas. Entre muchas cosas vimos lo que la bendición de Dios puede hacer en nuestras vidas, lo que puede lograr en nuestros corazones. Y luego fuimos la semana pasada, frase por frase, analizando la bendición sacerdotal, la bendición que Dios le dio a Moisés, las instrucciones con las cuales Dios le dijo a Moisés y a Aarón que bendeciría a su pueblo. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová alce sobre ti su rostro y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y entonces vimos frase por frase cada una de ellas. Y dijimos que la bendición de Dios es tener el favor y la protección de Dios, tener la gracia y la aprobación de Dios, la sonrisa. ¿Se acuerda que dijimos que eso era la sonrisa? El Señor haga resplandecer su rostro. Significa en un acercamiento al hebreo, la sonrisa de Dios para usted, la gracia y la aprobación de Dios, compasión y esperanza de Dios, la atención de Dios, tener la atención de Dios en mi vida. Y por último dijimos la bendición de todas las bendiciones, la paz, el shalom, la paz. Para un judío, shalom, la paz, no es simplemente paz, sino para ellos paz es la bendición de las bendiciones, la más grande. Podrías tener todo y no tener paz, no vas a disfrutar tu vida. Pero qué bueno es tener la paz de Dios con nuestros corazones, porque esa paz te permite caminar seguro cada día de tu existencia, llegar al final del día, descansar en la noche, levantarte en la mañana con fortaleza. Tal vez hay problemas, tal vez hay dificultades, pero la paz que sobrepasa todo el entendimiento te da ánimo para seguir adelante. Que Dios te bendiga. Que la paz de Dios esté contigo, que la gracia de Dios te llene, que el favor de Jehová esté contigo, que la aprobación de Dios esté contigo, que la atención de Dios esté contigo y Jehová te dé victoria cada día de tu vida, mi querido hermano. Gloria a Dios por eso. Gloria al Señor. La bendición sacerdotal. Pero sucedió algo importantísimo en el Nuevo Testamento. Y vamos a caminar en la carta a los Efesios, una carta interesante acerca de la autoridad. El próximo sábado comenzamos una serie hablando de Mateo 8, todo el capítulo 8, la autoridad de Jesucristo. Pero en Efesios encontramos temas importantes en la carta a los Efesios, porciones algunas, para qué le digo, un tanto complejas, difíciles de comprender. El mismo apóstol Pedro, imagínense, Pedro, hermano, Pedro, escribiendo una de sus cartas, dice: como algunas cosas de nuestro querido hermano Pablo que son difíciles
difíciles de comprender. Ya si a Pedro le costaba, hermano, no se sienta mal y sigamos echándole ganas al asunto. Algunas cosas que escribió Pablo, si de verdad uno se queda, ok, vamos a investigar un poco más, busquemos otra versión, hagamos exégesis, vamos al texto original que dijo, cómo se traduce esta palabra en el griego, veamos la cultura. Hay cosas que Pablo escribió que son a veces un tanto complicadas de poderlas conocer o interpretar, pero ahora caminemos un poco con Pablo en la carta a los Efesios para descubrir algo importante. Dios le dio indicaciones a Moisés para bendecir a su pueblo, y esa bendición alcanza a los hijos y a las hijas de Dios para ahora también. Dígame amén a eso, por favor. Pero hay algo importante que Pablo escribió. Vamos a la carta entonces de los Efesios, capítulo 1. Vamos al primer capítulo y el versículo 3. Efesios capítulo 1 y versículo 3. Que Dios nos guíe en este proceso. Mire, Efesios 1:3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual. Qué tremendo. Estamos hablando del poder de la bendición de Dios, del poder de la bendición de Dios en su pueblo. Hemos venido analizando esto y de repente ahora nos concentramos un poco en el diálogo con el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, y encontramos en el versículo 3 del capítulo 1, dice: alabado sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido. Dios le dijo a Moisés: así bendecirás al pueblo de Israel. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y tengas paz. Y ahora Pablo viene inspirado por el Espíritu Santo y dice: así bendecían al pueblo de Israel, pero tengo noticias para los cristianos de la Iglesia del Camino en marzo del 2022. Dios nos ha bendecido en las regiones espirituales con toda bendición espiritual. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Ahora, ¿por qué esto es importante? Esto llámelo la bendición estratégica de Dios. Diga conmigo: bendición estratégica. Ahora dígalo con más convicción: bendición estratégica. ¿Por qué cree que esto es importante? Dios nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. ¿Por qué esto es importante? Porque su vida y la mía se desempeña en las regiones espirituales. Fíjese bien, ¿qué son estas regiones celestiales? Es el campo que va más allá de nuestro acontecer natural. Hay un mover espiritual a nuestro alrededor, en donde se dan tremendas batallas. Si usted piensa que la batalla por su hijo se la va a ganar pegándole 3 o 4 gritos, que bien se los merece, que no estoy diciendo que no se los merezca, pero más allá de eso, tal vez lo que podríamos ocasionar es exacerbar la rebeldía y exacerbar la contrariedad. Pero usted y yo debemos saber algo importante: la batalla que usted y yo vamos a ganar es una batalla espiritual, y Dios ya te bendijo con toda bendición espiritual en las regiones espirituales. A ver, mire, en el momento que usted le entrega su vida a Jesús, empieza un proceso de bendición espiritual. En primer lugar, por el perdón. Si usted lee todo el capítulo 1 de Efesios, usted va a encontrar todas esas bendiciones espirituales de las que Pablo nos está hablando. En todo el capítulo dice: el Señor nos regeneró. Antes estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, pero ahora pertenecemos a Jesucristo. Ahora tenemos temor de Dios. La gracia de Dios está con nosotros. La misericordia de Dios nos acompaña. Antes estábamos extraviados, pero ahora hemos sido encontrados. Todas esas son las bendiciones espirituales.
Tú no estás solo, tú no estás sola, tú no estás huérfano, tú no estás huérfano, huérfana. El Espíritu Santo de Dios está contigo. Y si el Espíritu de Dios está contigo, entonces tendrás la victoria. Dios, déle esas palmas de alabanza al Espíritu Santo. Vamos a un clásico, Efesios 6. Efesios 6:12. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. Mire, contra fuerzas espirituales malignas. ¿En dónde? En las regiones celestiales. Mire, en Efesios 1:3, Pablo escribe por el Espíritu Santo: Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en las regiones celestiales. Y luego Pablo en Efesios 6 nos dice: su batalla es precisamente en las regiones celestiales, ahí donde Dios ya te bendijo. ¿Sabe qué hemos detectado acá en la Iglesia del Camino en los últimos días? Que hay gente que está viniendo a los cultos a hacer brujería. Lo hemos detectado. Hay gente en los cultos que está haciendo cosas extrañas, y lo que hemos detectado es que están haciendo brujería. Si hay algún brujo aquí, le tengo mala noticia: Dios está con nosotros. Lo mejor que yo le recomiendo es que le entregue su vida a Jesucristo, porque si no va a tener serios problemas. No conmigo, yo no sé ni quién es usted, pero si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? La semana pasada le conté, dele esas palmas de alabanza al Maestro, a Jesús. Le conté la semana pasada que una señora entró ofuscada a mi oficina y me dijo: mire, los brujos están ayunando en contra suya, me dijo. La primera pregunta que a mí se me vino a la mente: ¿y ella cómo sabe? Enséñeme su identificación, le dije yo. Yo le dije: bueno, pero estaba en un pánico y mire que no sé qué, y que le van a hacer esto y aquello. Y yo le dije: mire, ¿qué voy a hacer? Pues le dije: ¿y qué quiere que haga? Pues? ¿Qué puedo hacer? ¿Que me vaya a esconder a mi cuarto? ¿Que me meta debajo de la cama? ¿O que deje de predicar la palabra? ¿O que deje de hacer intercesión? ¿O que deje de hacer guerra espiritual? No podemos hacer eso. Al reino de Dios, escribió el apóstol en el evangelista, al reino de los cielos se le hace violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué significa ese término? A ver, Carlos, vení para acá, por favor, hijo. Venga. Supongamos que este es el reino de los cielos, como para una ilustración. Supongamos que eso simboliza el reino de los cielos. Si es, a ver, espérate. Si esto simboliza el reino de los cielos, hagamos más para acá para que nos puedan ver bien. Haced más para atrás, para adelante. La palabra dice: el reino de los cielos se le hace violencia. Violencia. El enemigo, obviamente es él, se quiere quedar con mi bendición, con tu hijo, con tu hija, con tu salud, con tu estado de ánimo. Por eso estás con esa depresión, con esa crisis de ansiedad que no te deja dormir. Y ya le voy a contar lo que pasó ayer. Con ese desánimo que ni siquiera sabe cómo fue. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere quedarse con el reino de los cielos. Aquí están mis hijos y comienza la batalla. Comenzamos. Al reino de los cielos se le hace violencia. ¿Quién se queda con la bendición? El más violento,
Y no es que Satanás se va a quedar con su bendición, es que Satanás se la va a robar. Por eso no duerme. Ay, pues es que estoy viendo sombras. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Más violento, más violento. Este enemigo está bravo, ¿no? Este está bravo, está bravo. Gracias, hijo, gracias. Soy un gran enemigo, hijo. Mire, cuando se trata de pelear la batalla de sus hijos, esa batalla es a muerte, hermano. Entró una mujer en mi oficina, mi hijo estaba destrozada, quebrantada, llorando. Mi hijo me acaba de decir que quiere vivir como un homosexual, me dijo. ¿Qué? Eso es fuerte. Y estaba hecha a pedazos y no es para menos. Yo recuerdo que me senté, la vi cara a cara a los ojos y le dije esto: hermano, usted debe saber algo. Cuando la batalla es por mis hijos, le dije, esa batalla va a ser a muerte. Lo voy a echar todo. Lo voy a echar todo. Y prefiero morir en el intento que quedarme de brazos cruzados viendo al mundo y al pecado robarse a las personas más importantes de mi vida, que son mi familia, mis hijos, mi esposa. Mire, hay batallas que son a muerte. La buena noticia es que en el lugar a donde se desarrolla esa batalla, Dios ya te dio la bendición. Dios ya te dio la victoria. ¿Alguien aquí está agarrando la onda? Dígame amén ahora. ¿Sabe cómo va a solucionar esa depresión? Ok, estoy de acuerdo. Habrán algunas circunstancias y casos en donde tendremos que recurrir a la ayuda profesional. Estoy de acuerdo con eso. Pero mi fe sigue estando en Jehová de los ejércitos. Él es mi sanador. Porque nuestra batalla es espiritual. Nuestra batalla es en las regiones celestiales. Y Dios ya te bendijo con toda bendición espiritual en las regiones celestiales. Por eso la oración es importante. Por eso el ayuno es importante. Mire, mis papás oraban mucho por nosotros. Yo era un rockero loco. Yo era guitarrista líder en una banda de rock. Fumaba muchísimo. Tomaba cerveza. Pero la verdad, las veces que me emborraché las podría contar con los dedos de la mano. Y me sobran dedos. Y no lo digo con orgullo. Una sería suficiente para sentirme avergonzado. Pero mi onda era la música. Esa era mi onda. Así que pasaba oyendo esto a máxima velocidad, a máximo volumen. Y yo iba a la iglesia. De hecho, me gustaba ir a la iglesia. Sí me gustaba. Yo no tenía mayor problema con el asunto, a menos que estuviera de goma. Entonces ahí sí había problema. Pero para mi papá el asunto no era negociable. El domingo íbamos a estar en la iglesia. Eso así era. Ellos me daban consejo. Ellos hablaban conmigo. Yo conocía la palabra porque ellos compartían. Pero la verdadera batalla ellos la hacían en las regiones celestiales. Así que el 8 de abril de 1990, que yo tendría que estar muerto desde el 8 de abril de 1990, ese día me iba a morir ahogado en la playa de Metalillo. La corriente me tomó, me llevó a lo profundo del mar. 45 minutos contra corriente nadando. Estaba exhausto. Ya las olas me hundían. Ya no había manera de salir y llegué a la conclusión que me iba a morir ahogado. Dije, no voy a salir de aquí. Voy a morir ahogado.
Con la banda tocábamos música como Los Ángeles del Infierno, Bluesbell, grupos clásicos como Led Zeppelin. Mi grupo favorito era Scorpions. Nadie de ellos estaba ahí. Ni siquiera mis amigos estaban ahí. Ni siquiera con los que nos emborrachábamos. Nadie estaba ahí. El único que estaba ahí era el único que me podía salvar. Se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, la batalla que comenzamos a hacer, o mis papás comenzaron a hacer desde la playa, fue una batalla espiritual. No había un salvavidas, no había un barco. No, la única manera de salir de ese lugar era con el poder del Espíritu Santo de Dios. Y Dios hizo un milagro espectacular, retrocediendo las aguas, y en el lugar, en el fondo del mar, en donde yo me estaba muriendo, de repente tengo el agua hasta la cintura. ¿Sabe por qué? Porque Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en las regiones celestiales, en donde verdaderamente es tu batalla. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Y en el fondo del mar yo le dije a Dios, quizás a 30 segundos de perderlo todo, quizás a 60. ¿Cuántos aquí aguantan más de un minuto debajo del agua? Levante la mano, a ver. Los Avengers, allá veo una Avenger allá. Todos los demás mortales. Mire, yo si estoy descansado aguanto más de un minuto. Pero después de 45 minutos nadando contra la corriente, yo sé nadar muy bien. Estaba exhausto. Las piernas se me estaban acalambrando. Había tomado tanta agua del mar, había tragado esa agua. O sea, lo que le quiero decir es que en el fondo del mar usted tiene segundos. Ahí no tiene mucho tiempo. Ahí no ay, sí, ahí cuando sea grande. Abajo del agua le quedan segundos para tomar buenas decisiones. Súmele que estoy exhausto, cansado y confundido. Realmente solamente el Espíritu Santo podría haberme guiado. Y en el fondo del mar le dije: Señor, si tú me sacas de este lugar, yo te entrego toda mi vida para servirte. Y la única razón por la cual estoy aquí parado es porque Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en las regiones celestiales. Y Él me respondió. ¿Cuál es tu batalla? ¿En dónde estás peleando tu batalla? Me dice un hermano anoche, me manda este mensaje. No lo veo por acá, él suele sentarse arriba. Hoy no está ahí. Pastor, hoy pasó algo en el servicio. Llegó una persona, ayer en la tarde. Llegó una persona, yo lo vi raro. Desde que lo vi empecé a sentir algo extraño. Lo vi que entró, me describió a la persona. No le doy los detalles porque no quiero que empiece a marcar a nadie. Y algunos ya están sospechando. Y yo empecé a sentir algo extraño. Y él de repente comenzó a hacer unas cosas raras, pero no estaba acorde a lo que estaba pasando. Me dice: yo creo que él estaba haciendo algo referido a brujería o algo así. Estábamos en el culto, mire, y usted de repente en medio de la administración comenzó a reprender. Hermano, yo ni lo vi, yo no sé, no tengo la más mínima idea de quién era. Lo podría tener enfrente de mí ahorita y no lo sé, ¿me entiende? Pero el Espíritu Santo, que ya te bendijo en las regiones celestiales, de repente te dice: comienza a interceder por tus hijos, comienza a interceder por tu esposa, comienza a interceder por tu esposo. Cúbrete con la sangre de Cristo. No te vayas por este camino, vete por otra ruta. No hagas esa llamada, no mandes ese mensaje. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo te está dando la victoria en las regiones celestiales, en donde no lo vemos con nuestros ojos físicos, pero sí con la fe y los ojos espirituales.
dijo: pastor, usted comenzó a reprender a los demonios. Yo ni me acuerdo a qué hora hice eso. Ayer en la tarde. Mire, cuando usted comenzó a reprender, esa persona comenzó a hacer chillidos. Nadie hable, a ver. Empezó a crujir y empezó a hacer como unos chillidos y a crujir, y comenzó a ponerse inquieto y se levantó y se fue. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. No, yo aquí no le estoy contando historiecitas, porque me comí 3 pupusas extras ayer y quedé un poco con indigestión. Yo no le estoy contando historias inspiradas en películas de terror, porque no las veo. Y no las veo porque las películas de terror abren puertas espirituales en las regiones celestiales. Pregúntele al hermano Alex Navas y pregúntele: pastor Alex, pregúntele. Fíjate que la vez pasada el pastor Carlos dijo algo de las películas de terror y que usted tiene un testimonio al respecto de esto. Puede contármelo y que le cuente. ¿Cómo iba a quedar endemoniado viendo una película del exorcista? Él tenía pasión por las películas de terror. Alex tenía una pasión por identificar la mayor cantidad de maneras en las cuales se le podía quitar la vida a alguien. Tan espiritual que se ve cantando, ¿verdad? Y estaba viendo esa película de terror una noche encerrado en su cuarto. Papá, su hijo no se debe encerrar en su cuarto. Y si quiere que le sea honesto, no debería de tener su hijo un televisor en el cuarto tampoco. Mañana hablamos de eso en la escuela de padres. Estaba encerrado y Alex dice que de repente él sintió que estaba viendo la pantalla y él, cuando nos cuenta esto, dice: mira, yo empecé a sentir que me desconecté. Yo simplemente tenía la imagen de la pantalla y yo sentía algo que me estaba atrayendo y todo lo demás quedó como oscuro. Y comencé a sentir un terror dentro de mi corazón, un gran terror en mi espíritu. Y yo no entendía y no podía salir de eso. Yo sentía que algo estaba entrando en mí. Por eso es que su hija le dijo que después de ver esa película se siente rara. Por eso se lo está diciendo. O después de oír esa canción siente raro. Por eso se lo está diciendo. Porque estamos hablando de las regiones celestiales. Y cuando estaba pasando eso, Dios, que nos ha bendecido con toda bendición en las regiones celestiales, le da la orden a mi papá y le dice: ve al cuarto de Alex. Mi papá se levanta, él estaba en la cama, él se levanta a toda prisa. Él sabe que el asunto es urgente, él no entiende realmente, pero él solo sabe que en su mente hay un pensamiento que le dice: es urgente que entres a ese cuarto. Así de simple. Entra al cuarto y cuando abre la puerta, mi papá dice que sintió que algo salió de ahí. Si yo sentí que algo salió, y cuando vuelvo a ver a Alex, en ese momento él como que se desconecta del asunto y comienza a llorar de terror. Y mi papá le dice: ¿qué estás haciendo? Y gran peliculota enfrente. Apaga eso, obviamente. Y Dios, que te ha bendecido con toda bendición espiritual en las regiones celestiales,
comienza a reprender a los principados, a los poderes, a las autoridades, a las potestades del mundo de las tinieblas, a las fuerzas espirituales malignas que se mueven en las regiones celestiales, y le dice: no te atrevas a tocar a mi hijo. ¿Quieres saber por qué Alex no se ha suicidado, sino que está predicando la palabra de Dios? Es porque Dios te ha bendecido en las regiones celestiales. No son cuentos, yo lo he visto. Yo he tenido a esas señoritas con la fuerza extraordinaria, hablando como hombres. Demonios diciéndome: la voy a matar. Una joven que me empieza, su cuello se hincha y comienza en su voz grave como un hombre: la voy a matar. Me le quedé viendo a los ojos y le dije: tú no la vas a matar. Te prohíbo que toques su vida en el nombre de aquel que te venció en la cruz del Calvario. Jesucristo te ha derrotado. Déjala en paz. Una cosa más. Efesios 2, versículo 4. Dos cosas más y vamos por esa sopa de gallina, hermano, que no es nada espiritual. Esa sopa de gallina no lo quiero en la espiritual, lo quiero en mi estómago, hermano. Efesios 2, 4 al 6. Estamos hablando de la bendición estratégica y plena de Dios para su iglesia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Esas son las bendiciones espirituales. Aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvos. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. ¿No cree que Dios le ha bendecido con toda bendición en las regiones celestiales? Lo sentó junto a Él. ¿Y por qué eso es importante? Porque en el capítulo 1, en el capítulo anterior, la palabra de Dios dice, hablando Pablo acerca del poder que está disponible para los hijos de Dios, Pablo dice, para que tengan una idea del poder que está disponible para los hijos de Dios, es el mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Para que tengan una idea, dice Pablo, Efesios capítulo 1, para que tengan una idea de este poder, es el mismo poder que levantó a Jesucristo entre los muertos. Hermanos, si ese poder levantó a Jesucristo entre los muertos, creo que puede hacer algo por ti y por mí. Es el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos y lo sentó a la diestra del Padre en los lugares celestiales. Jesús fue levantado por el poder del Espíritu Santo y está sentado en regiones celestiales. Y escribe Pablo: y debajo de la planta de sus pies están todo dominio, toda potestad, todo gobernador de las tinieblas. Todo eso está en Efesios 1. Entonces dice: el poder de Dios levantó a Jesucristo de los muertos, lo sentó en una posición de autoridad, está sentado a la diestra del Padre, y debajo de sus pies está todo poder, toda potestad y todo gobernador de las tinieblas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso ahora? Y luego Pablo sigue escribiendo y entramos al capítulo 2, y lo que Pablo nos está diciendo es que Jesucristo está sentado en una posición de autoridad, y debajo de su trono está todo principado, toda potestad de las tinieblas, todo gobernador de las tinieblas. Y en Efesios 2 Pablo nos dice: y juntamente nos ha sentado al lado de Él en las
regiones celestiales. Y si todo principado y toda potestad y todo gobernador de las tinieblas está debajo de sus pies, no de los míos, sino de Él, pero yo estoy sentado al lado de Él, le tengo buenas noticias. Todo principado, toda potestad, ese demonio de depresión, ese pensamiento de suicidio, esa idea de que no vales nada, que eres un cero a la izquierda, está debajo de tus pies. El problema es que todas esas cosas las hemos puesto de corona. Gracias, siervo, muy amable. Todas esas mentiras, en vez de estar debajo de nuestros pies, son nuestra corona, nuestra identidad. Soy un don nadie, no valgo para nada, soy topado, soy fea. Bueno, soy feo. Hoy sí que te está hablando el Señor, hermano. Mira, algunas cosas sí son bien espirituales. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que todo eso te hace sentir que vales nada, desvalorizada, desvalorizado. No cuento, no valgo, no soy buena para los negocios, no soy bueno para esto, no soy bueno para esto otro, no sirvo para nada. Mentiras. Dios te ha bendecido, Dios te ha bendecido. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová alce sobre ti tu rostro, Jehová tenga de ti misericordia, Jehová te dé paz. Y el Señor te ha bendecido con toda bendición espiritual en las regiones celestiales. ¿Estás listo para vivir plenamente cada día en esta tierra? Pues sí, pero es que eso no es lo que me dijo mi papá. Ese es problema de tu papá. Pero tú tienes algo más grande que esa palabra. Es la bendita palabra de Dios. Y el acta que nos era contraria, dice la palabra, quedó anulada en la cruz del Calvario. Ya no vale esa maldición en tu vida. No lo dije muy bien. Todas esas maldiciones que te dijeron, todos esos pensamientos de fatalismo, de caos, de incapacidad, todo eso lo agarró Jesucristo, lo clavó en la cruz del Calvario y dijo: todo esto quedó anulado. A partir de ahora puedes decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por último, Efesios 3, versículo 10. Este Efesios 3:10 es tremendo. Mire qué tremendo. El fin de todo esto, mire esto, es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Oh, mire, esto es tremendo. Dios te ha bendecido espiritualmente en las regiones celestiales. Nuestra batalla es en las regiones celestiales. Nos ha sentado en una posición de autoridad en las regiones celestiales. Y entonces Pablo sigue escribiendo y dice esto. ¿Saben por qué todo esto es así? Porque ahora Dios se va a manifestar en toda la diversidad de su sabiduría, en toda la diversidad de su conocimiento. Dios se va a manifestar a través de los hermanos de la iglesia del camino, y serán ellos los que les dirán a los poderes y a las autoridades en las regiones celestiales cuáles son las promesas de Dios para sus vidas. ¡Wow! ¡Qué tremendo eso! A ver, pongamos el versículo aquí.
El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad, en toda su manifestación, en todo el espectro del conocimiento de Dios, de su poder. Qué bonito está esto. Se dé a conocer por medio de la iglesia. ¿Cuántos son la iglesia de Jesucristo en este lugar? Se dé a conocer por medio de la iglesia. ¿A quiénes? ¿A quiénes? ¿Por qué cree que el diablo no quiere que usted ore? Más que orar. ¿Por qué cree que el enemigo no quiere que usted ore con base a la palabra? Le voy a dar un consejo muy importante para la oración efectiva. La oración efectiva es la oración que está fundamentada en la palabra. Yo no puedo orar algo que la Biblia no me va a apoyar. Hay muchas cosas que pedimos y el apóstol escribió y dijo: piden y no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal, porque piden para sus propios deleites. ¿Por qué cree que Jesús no le contestó una sola palabra a Herodes? Jesús estaba con Pilato. Pilato no sabe qué hacer. Manda a Jesús con Herodes. Herodes estaba ahí. Jesús era Galileo. Herodes era el tetrarca, era el gobernante de Galilea, de la región de Galilea, al norte. Y entonces Pilato quiere lavarse las manos por primera vez y dice: ok, ¿saben qué? No lo voy a juzgar yo, que lo juzgue Herodes. Mándenlo con Herodes. Se va Jesús con Herodes y Herodes comienza a decirle: sí que eres Jesús, he oído mucho de ti. ¿Por qué no me haces algún milagrillo por aquí? Haz algo, vamos, haz aparecer algo, convierte a un soldado en conejo, algo. ¿Qué le contestó Jesús? Nada. Ni una sola palabra, porque Jesús no era el bufón de Herodes. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pasen, Juan, si no, no voy a acabar. Eso no es un genio de la lámpara maravillosa de Aladino. Y aparece: hoy quiero un carro nuevo, un Tesla quiero hoy. Y eso no, te va a ir a estrellar con eso, te vas a volver loco. Lo único que Dios respalda, oiga esto, lo único que Dios respalda es su voluntad. La voluntad de Él. Eso es lo que Él va a respaldar. ¿Qué debemos hacer? Vamos a la palabra de Dios. ¿Cuál es su problema de esta tarde? Vaya a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra acerca de este problema? Y a la luz de la palabra de Dios, extraiga los principios para orar. Y usted dice: en el nombre de Jesús. La palabra dice, oiga esto, en el nombre de Jesús, la palabra dice que en sus llagas hemos sido curados. Ahora pensemos en Efesios 3:10. Ya me lo quitaron de aquí. Escuchemos otra vez el versículo. Pensemos en Efesios 3:10. La sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer por medio de los cristianos de la iglesia del camino, a los poderes y a las autoridades en las regiones celestiales. Padre, dame la sanidad, porque tu palabra dice que en tus llagas yo he sido curado. Su oración, adivine a dónde está llegando. Su oración está llegando a las regiones celestiales, y los poderes y las potestades y las autoridades de las tinieblas están oyendo lo que Dios ya te dijo: en sus llagas somos curados. Wow. Cuando oras por tu hijo: yo y mi casa serviremos a Jehová, y en las regiones celestiales se escucha el decreto de la palabra. Los ángeles se activan y los demonios tiemblan.
si están viniendo a hacer brujería a los cultos de la iglesia del camino, la palabra de Dios dice en el libro de Deuteronomio que ninguna hechicería, ningún agorero y ninguna brujería prosperará contra los hijos de Dios. Por lo tanto, anulamos esa basura y en el nombre de Jesús, conviértete al evangelio de Jesucristo. Y eso sale a las regiones celestiales por la iglesia. Y los ángeles dicen: es hora de pelear. Y los demonios dicen: aquí no hay espacio, vámonos para otro lado. Pero en esa familia ya no puede actuar porque están cubiertos con la sangre de Cristo. Póngase de pie, tenemos que irnos a estar tardísimo. La bendición de Dios la bendición sacerdotal de Números es poderosa, pero la bendición de Efesios es estratégica. Comienza a hacer proclamaciones en las regiones celestiales. Comienza a orar, y cuando adoras, tu adoración llega a las regiones celestiales y el poder de Dios comienza a moverse.